Dejar de consumir contenido vacío es seguramente el mayor reto personal del siglo XXI. Vivimos en un mundo de estímulos y titulares que impactan una y otra vez en tu cerebro y por tanto en tus decisiones. La pereza constante y la falta de atención se solucionan con un hábito que practican líderes de las multinacionales más lucrativas del mundo, megamillonarios que han hecho todo su dinero a costa de tu atención, te roban tu tiempo y no te das cuenta. Yo soy Álvaro Hernández Jarque, ingeniero industrial especializado en organización, y hoy verás un plan en 5 fases que podrás aplicar desde ya. 5 fases difíciles, sí, pero la recompensa final será descubrir el hábito que hará que tu cerebro no necesite consumir nunca más. El hombre que lideró el crecimiento de Facebook de 100 millones de usuarios a 1000 millones confesó algo con tremenda dureza. Siento una enorme culpa. Creo que hemos creado herramientas que están destruyendo cómo funciona la sociedad. Él es Chamath Palihapitiya, uno de los arquitectos originales de Facebook, el hombre que había dirigido el equipo encargado de hacer crecer la plataforma hasta cifras inimaginables. Su trabajo: que estuvieras dentro un minuto más, una sesión más, una notificación más. Y lo consiguió. Chamath nació en Sri Lanka, pero creció en Canadá. Una familia humilde, sin embargo, logró abrirse paso en el mundo de la ingeniería hasta convertirse en vicepresidente de crecimiento de Facebook, a mediados de los 2000. Su objetivo era escalar usuarios y cada cambio en el diseño, cada métrica, cada notificación estaban pensados para una sola cosa: para capturar tu atención. Un estratega en la época dorada del crecimiento digital, pero con el tiempo, Chamath empezó a ver lo que nadie quería reconocer. La gente se comparaba, discutía, se aislaba. Él mismo sentía la ansiedad de revisar el teléfono una y otra vez. Ahí entendió la trampa que había diseñado. Las redes no ganaban dinero con tu uso, sino con tu dependencia. Fue tan duro el golpe que Chamath dejó la compañía y fundó Social Capital, un fondo de inversión centrado en resolver problemas reales, de salud, de educación, de energía. Desde entonces repite el mismo mensaje siempre: si el producto es gratis, el producto eres tú. Su historia marca el inicio de esta fase porque representa ese momento exacto en el que uno entiende la trampa, el instante en el que dejas de pensar que tú usas las plataformas y te das cuenta de que son ellas las que te utilizan a ti. Todos necesitamos ese reinicio, detenernos, observar y comprender que no se trata de tecnología, que se trata de cómo entregamos nuestra conciencia sin darnos cuenta. Y hasta que no ves ese mecanismo desde dentro, no puedes empezar a desactivarlo. Cuando tu cerebro recibe placer sin acción, se vuelve perezoso, pierde tolerancia al aburrimiento, que es precisamente de donde nacen las ideas. Por eso el primer paso no es simplemente dejar tu móvil, sino darte cuenta de lo que está haciendo contigo. Durante 3 días no cambies nada, pero observa y, si puedes, anota también. ¿Cuántas veces lo desbloqueas? ¿Cuántas horas lo usas al día? ¿Y cómo te sientes después? Y haz algo más. Multiplica esas horas que utilizas al día por 365 días. Después, divídelo por 24 horas. Después, multiplica por 50 años y divide por 365 días. El resultado: habrás sacado cuántos años de vida habrás destinado al vacío, a la nada. Si tu media diaria es de 4 horas, habrás perdido más de 8 años de vida. Esta observación y este cálculo ya empieza a reprogramarte. Y aún no has cambiado nada, simplemente eres más consciente. Pero lo que se vuelve consciente se debilita. Ahora bien, esto es algo que los grandes empresarios ya conocen y se aprovechan de tu debilidad, y en especial el protagonista de la siguiente fase, uno de los mayores genios del marketing mundial que, meses antes de morir, respondió a la siguiente pregunta: ¿a qué edad dejaste que tus hijos utilizaran el iPad? Este es Steve Jobs, héroe para algunos y villano para otros. Lo cierto es que cambió el mundo. Fue la mente pensante de algunos de los objetos más deseados de la actualidad: el iPhone, el iPad. Sin embargo, en 2011, con una larga y terrible enfermedad en sus espaldas, un periodista de New York Times le preguntó: «Oye Steve, ¿a qué edad han tenido tus hijos un iPad?». A lo que Jobs respondió, mientras sonreía: «Nunca lo han utilizado». El fundador de Apple, el hombre que había construido su fortuna gracias a la tecnología, ¿cómo podía prohibírsela a sus propios hijos? Jobs fue uno de los primeros en darse cuenta del poder y del peligro de su propia creación. Aquella frase desconcertó a millones de personas. Jobs entendía algo que muy pocos ejecutivos tecnológicos se atrevían a reconocer. Cuanto más fácil es hacer algo,
más lo haces. Y al revés, cuanto más difícil es, menos lo haces. Apple había perfeccionado tanto la experiencia del usuario que la había hecho invisible. Un gesto, un toque, una respuesta inmediata. No pensar era parte del diseño. Pero en su vida personal, Jobs hizo todo lo contrario. Reintrodujo la dificultad. En su casa no había pantallas en el comedor, las cenas eran momentos de conversación, los dispositivos se apagaban por completo a ciertas horas del día. Era su manera de proteger el espacio mental donde podía pensar, aburrirse y sobre todo crear. Lo más importante era el entorno en el que él creaba. Cuando todo estaba al alcance de un dedo, la decisión desaparece. Y cuando desaparece la decisión, desaparece tu libertad. Por eso, él lo sabía perfectamente y lo aplicaba a su favor en Apple. Defendió la simplicidad extrema, por estética, por uso, por distracciones. Y esa obsesión fue lo que le permitió construir una de las compañías más valiosas del mundo. Hoy, las escuelas más innovadoras de Silicon Valley, fundadas por los mismos ejecutivos de las grandes tecnológicas, replican su modelo. Aulas sin pantallas, largas horas de lectura, escritura manual y pensamiento lento. Una vez te das cuenta de que estás atrapado en el consumo automático, el siguiente paso no es luchar contra el móvil, es cambiar el entorno para que el impulso no te domine. Las grandes plataformas eliminaron toda fricción posible, notificaciones, accesos rápidos, pantallas infinitas, para que no tuvieras que decidir. Así que tu trabajo ahora es, todo lo contrario, volver a poner fricción. Y no te equivoques, la idea no es que seas la persona con mayor fuerza de voluntad de la historia, no. La idea es que modifiques tu contexto para que trabaje a tu favor y te sea más fácil la transición a consumir menos horas de pantalla. Por ejemplo, algo rápido y fácil, no borres, pero quita todas las aplicaciones de entretenimiento de la pantalla principal del móvil. Que para abrirlas tengas que buscarlas. Esa mini incomodidad de 3 segundos es suficiente para que tu cerebro vuelva a decidir, porque va a tener que pensar y te acordarás. Y ahí ya dirás, bueno, entonces sí. Luego, pon un lugar físico para el móvil que no sea en tu habitación, al menos para dormir o mientras trabajas. Después cambia las notificaciones, bloquea todas las que no sean llamadas, ni WhatsApp ni nada. El que quiera algo importante, que te va a llamar seguro. Estoy seguro de que ninguna aplicación merece tu atención. Y por último, crea zonas sin pantalla. En las horas de las comidas, en la cama o recién despertado. Y repito, no tienes que hacer todo a la vez. Son cosas que puedes ir metiendo poco a poco en tu rutina habitual del día a día. Steve Jobs, que entendía como nadie la psicología del usuario, limitaba el acceso a los dispositivos de su propia casa y en realidad se estaba protegiendo a sí mismo y a su familia. Cuando recuperas la conciencia, vuelve el aburrimiento. Pero hazme caso que ese es el punto exacto donde empieza la transformación, cuando vuelves a sentirte incómodo al no tener el estímulo. La mayoría se rinde aquí, siente ese vacío y se vuelve corriendo a las pantallas, a los colores, a las luces. Y esto se llama síndrome de abstinencia, es como en una adicción. Aquí tu cerebro necesita reaprender, y es lo que verás en la fase 3. Cal Newport es profesor de informática en la Universidad de Georgetown y escritor de libros superventas como Deep Work y Digital Minimalism. Más de 2 millones de copias vendidas traducidas a más de 40 idiomas. Bien, pues Cal Newport lo hizo sin redes sociales. Nunca las tuvo. Ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, nada. Un académico que decidió desafiar a toda una industria, pero en silencio. En 2016 publicó el libro que cambió su vida, Deep Work. En él decía que el trabajo profundo es la habilidad más valiosa de esta época y al mismo tiempo la más difícil. Afirmaba que la capacidad de soportar el aburrimiento era un superpoder y lo demostraba con datos. Los cerebros que se enfrentan con frecuencia a tareas sin recompensa inmediata desarrollan una dopamina más estable, más resistente al impulso, porque la dopamina no es mala. Es necesaria, chicos, pero hay que saber cómo dominarla y no caer en la trampa. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario de lo que la mayoría teme al desconectarse del mundo digital. No perdió oportunidades, sino que las multiplicó. Con más foco, produjo más ideas, más libros y más investigaciones. Su concepto de minimalismo digital se convirtió en un movimiento global, adoptado por emprendedores, deportistas y creadores. Digamos que para él la atención es como Bitcoin, es finito, valioso y fácil de perder si no sabes bien cómo funciona. Su mensaje es simple, aunque suene contraintuitivo. Si no enseñas a tu cerebro a aburrirse, nunca aprenderá a concentrarse. Por eso, en esta fase, tu trabajo es aprender a dejar huecos sin estímulos, caminar sin música, comer sin pantallas, esperar sin mirar el móvil.
Al principio es incómodo, lo sé, pero una vez lo soportas, estás recuperando una habilidad muy demandada que es la concentración. Y te propongo dos formas sencillas de empezar. Primero, algo pequeño. Los primeros 20 minutos del día sin pantallas. Nada de móvil, ni música, ni noticias. Solo tú y el silencio. Al principio parecerá aburrido, pero es normal. Pero si aguantas ese malestar durante unos días, ocurrirá algo muy curioso. Y es que empezarás a pensar mejor, con más calma y con más claridad. Y en segundo lugar, introduce un espacio fijo de atención profunda. Esto a lo largo del día cuando lo puedas hacer. Puede ser un libro, escribir, caminar sin auriculares o incluso cocinar. Lo importante es que lo hagas sin estímulos externos. Si lo haces todos los días, aunque sean 20-30 minutos, tu cerebro empieza a reconfigurarse. La dopamina deja de depender de los clics o del scroll y vuelve a asociarse a tu progreso real. Notarás más aún que te concentras más, que duermes mejor y que el tiempo te rinde más. Llegados hasta aquí has recorrido la mitad del camino. Lo más difícil ya lo has pasado. Has entendido todo lo que estás perdiendo, has decidido adaptar tu entorno para crear fricción y te has dado tiempo para ti. Pero ahora falta lo realmente transformador, las fases 4 y 5 que harán que lo que has sufrido para llegar hasta aquí valga la pena. Hay personas que nacen con talento y otras que se construyen a fuerza de necesidad. Casey Neistat pertenece a las dos. Uno de los creadores más influyentes de la era digital, un narrador de su propia vida que la transformó a base de vídeos diarios durante años. Pasó de fregar platos en un restaurante de Connecticut a construir un canal con más de 12 millones de suscriptores, contratos con Nike y una empresa vendida a la CNN por 25 millones de dólares. Pero para llegar a este punto necesitas entender cómo lo logró. Casey creció en una caravana en Connecticut, dejó el colegio a los 16 años y trabajó lavando platos para sobrevivir. Su refugio era la televisión, el ruido, cualquier cosa que le evitara pensar en su vida real. Un día, con una cámara prestada y un ordenador viejo, decidió grabar su rutina. No tenía plan, ni audiencia, ni rumbo, solo la intuición de que podía ser una salida, una decisión que marcaría su destino para siempre. A comienzos de los 2000, Casey se mudó a Nueva York con su hermano Van. Empezó a hacer vídeos cortos con un ritmo frenético y en 2003 explotó. Un vídeo de 2 minutos quejándose del servicio postventa de Apple se volvió viral. Ahí vio el verdadero potencial. El mismo impulso que antes lo llevaba a consumir podía canalizarse para producir algo que importara a alguien. Así que en 2015 decidió apostarlo todo y llevó la idea al extremo: publicar un vídeo nuevo cada día. A lo Willy Rex, vamos. Y lo más interesante es que, según él, lo hizo por control mental. En sus propias palabras, cuando estás ocupado creando, no tienes tiempo de destruirte. Durante 500 días seguidos, Casey Neistat subió un blog diario a YouTube. Paradójicamente, se convirtió en uno de los creadores más equilibrados, porque su sistema había sustituido el consumo por una rutina de creación. Donde antes había dopamina rápida, ahora era por lograr cosas, y el resultado fue doble. Construyó una carrera multimillonaria y, sobre todo, una mente con propósito. La neurociencia lo explica. Cada vez que completas una tarea creativa, el cerebro libera serotonina y dopamina porque entiende que has progresado. Es decir, te da un refuerzo positivo porque sientes que puedes decidir tú y puedes crear cosas. Consigues algo y premio. Así que, como el cerebro no soporta estar sin estímulos, necesitas construir algo dentro de él. Bien, pues hazlo, pero con algo tuyo. Llena ese silencio con algo tuyo, no con lo de otros. El cerebro humano necesita sentir progreso para mantener esa motivación, por lo que es el momento de tomar acción. Pero tampoco te vengas arriba, empieza con cosas sencillas: una libreta, un hobby, un proyecto. No importa si es escribir, si es cocinar, diseñar, arreglar bicicletas o aprender un idioma. Lo importante es que implique hacer. Poco a poco tu cerebro empezará a preferir esa sensación. Y cuando esto ocurre, el contenido vacío deja de ser atractivo. Habrá perdido el poder de manipularte. Y para pasar de consumidor a creador, hay algo mucho más importante que debes saber para no quedarte en el intento, y es la fase 5. Y eso mismo es lo que le hizo a un joven británico de ascendencia india transformarse de un chico normal, aunque con ciertas carencias, a un exitoso creador, autor y empresario. Te lo cuento.
Hoy, Jay Shetty es uno de los comunicadores más influyentes del mundo. Su libro Think Like a Monk fue bestseller internacional y su podcast acumula cientos de millones de reproducciones. Pero antes de esto, Jay era un chico más del sistema con una carrera muy prometedora por delante. Sin embargo, asistió a una charla de un monje hindú que le desconectó por completo. Un año después, tomó la decisión más importante de su vida: renunciar a todo. Su trabajo, su ciudad, su familia, y viajó a la India para convertirse en monje. Jay Shetty nació en 1987 en Londres. Era hijo mayor de una familia india de clase media. Creció entre dos mundos, el pragmatismo occidental y la espiritualidad oriental. En casa le enseñaron a estudiar, a competir y a avanzar. Fuera de casa aprendió que destacar era símbolo de éxito. Estudió en la Cash Business School y su vida seguía el guión perfecto: buenas notas, fiestas universitarias, redes sociales y una ambición por el éxito rápido. Hasta que un día todo se rompió. Era un joven brillante y carismático, pero también impulsivo, distraído, y lo que más le perturbaba a él: se sentía vacío. Lo tenía todo menos propósito. Y esto fue lo que le llevó a explorar sus orígenes. Puso rumbo a la India. Allí, durante 3 años, vivió en distintos monasterios o ashrams, practicó la meditación, el silencio y ofreció un servicio a la comunidad. Se despertaba a las 4 de la mañana, cocinaba para otros, limpiaba su habitación y dedicaba horas a leer filosofía. Mientras el mundo aceleraba con la dopamina de los clics, él entrenaba su cerebro para no necesitar nada inmediato. Ese fue el punto en el que su identidad cambió. Dejó de verse como un consumidor de experiencias para verse como un creador de significado. Y lo más revelador llegó al volver a Londres. Quiso compartir lo aprendido. Grabó un pequeño vídeo con su teléfono sobre cómo el éxito sin propósito se convierte en sufrimiento. Y en pocos días, millones de personas lo vieron. Había encontrado la forma de utilizar el mismo sistema que lo había distraído, pero para despertar a otros. Pero su verdadero logro no está en los números, sino en el cambio de identidad que simboliza. Pasó de ser un consumidor de aprobación a un creador de propósito. Su historia cierra este ciclo porque revela el hábito que transforma todo: cambiar tu identidad. Ahora sí entiendes el ciclo completo. No se trataba de bloquear aplicaciones, sino de cambiar tu identidad. El hábito que obliga a tu cerebro a dejar de consumir contenido vacío es cambiar tu identidad y ponerte a crear. Crear es el opuesto a consumir. Cuando creas, activas la corteza prefrontal, sistema de recompensa interno y atención ejecutiva, es decir, las mismas áreas que el contenido vacío atrofia. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, creador del concepto de flow, lo demostró. El estado de flujo, ese momento donde desaparece la noción del tiempo porque estás concentrado en ti, es la forma más profunda de placer humano. Y solo ocurre cuando estás creando, no consumiendo. Pero claro, ese cambio de identidad va ligado a un propósito. Así que pregúntate lo siguiente: ¿por qué quiero hacer esto? Y segundo, ¿para qué quiero hacer esto? Si tienes un por qué más grande que el cómo, entonces lo conseguirás. Y si en la respuesta además incluyes a alguien, a una persona, a una causa, a un grupo, si no solamente por ti, sino por alguien más, entonces será muchísimo más grande tu cambio. La identidad de Jay Shetty cambió cuando entendió que servir era la forma más poderosa de crear. Y si quieres tener una guía que te ayude a ese cambio silencioso pero poderoso, yo también pasé por ahí y creé este vídeo donde te cuento los 30 hábitos que cambiaron mi vida sin darme cuenta. Un abrazo y hasta la próxima.